Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem presenta La Pausa, un momento para descansar en la palabra. Hoy, piedras vivas. Estimado oyente, ¿cruzaste ya tu Jordán? Entonces estás preparado para dar testimonio del poder de Dios. Josué estableció 3 principios en su vida que le ayudaron a tomar posesión de la tierra prometida. El primero fue establecer la palabra de Dios como su fuente de inspiración. El segundo, caminar en fe obedeciéndola. Hoy quiero hablarte de un tercer principio, la confesión de una fe que da gloria a Dios porque habla de su poder. Estamos en los capítulos 3 y 4 del libro de Josué. Israel aún no había entrado en guerra. Dios estaba preparando a Israel. Escucha con atención cómo reta Josué al pueblo en el capítulo 4, versículos 20 al 24. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Recuerda que el pueblo de Israel había enfrentado una gran prueba: cruzar el río Jordán. Esto quería decir que el desierto se quedaba atrás, ya era cosa del pasado, y se preparaban para un futuro prometedor, en donde podrían apropiarse de las bendiciones que Dios les había prometido. Cruzar el Jordán fue un milagro. Cuando Dios obra un milagro, a nosotros solo nos toca obedecer. Así que el pueblo cruzó el Jordán en seco y ahora tocaba poner en práctica ese tercer principio que mencionaba al inicio. ¿Para qué? Josué nos da la respuesta en el versículo 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Dios honra a quienes confían en Él. Él obra un milagro allí donde nosotros no podemos cambiar una situación, y cuando lo hace, tan solo nos pide una cosa: cuenta lo que ha pasado. Nosotros lo llamamos dar testimonio. El testimonio coloca a Dios como protagonista principal, habla de su poder y en consecuencia nos introduce en un temor personal reverente hacia Él. Cuando reconocemos que nosotros no podíamos cambiar algo, pero Él lo hizo, le damos la gloria a Él. Él no nos pide que visitemos ningún santuario, ni que adoremos ninguna imagen, tampoco que vayamos caminando de rodillas haciendo penitencia. ¿Qué tal si tan solo recordamos a otros que no fuimos nosotros quienes cambiaron las difíciles circunstancias? Josué quería que el pueblo no olvidara lo que Dios había hecho. Por eso ordenó que 12 hombres transportaran 12 piedras del río Jordán hasta Gilgal. Ahí harían un montón con las mismas. Observa que el valor no estaba en las piedras, no eran ellas las que tenían poder. Josué no pretendía que el pueblo acudiera a ese montón de piedras para clamar al Señor, pero sí que cuando las vieran, recordaran de dónde habían sido sacadas. Habían sido tomadas de un río largo y profundo, lo suficiente como para ahogar a todo un pueblo cargado con ganado y pertenencias personales. Desgraciadamente, con el paso del tiempo, el pueblo de Israel dejó de dar testimonio del poder de Dios y lo convirtió en un lugar para la idolatría. Escucha lo que dice el profeta Oseas: Toda la maldad de ellos fue en Gilgal, allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo.
En los Evangelios podemos leer que en una ocasión Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. ¿No es terrible? Creemos la palabra de Dios, la obedecemos y avanzamos en fe. Él obra un milagro y entonces, con el paso del tiempo, dejamos de dar testimonio de su poder y lo sustituimos por un sacrificio que habla de nosotros, de nuestro poder y nuestra posición en la Iglesia y en la sociedad. Damos a entender que las bendiciones que disfrutamos son resultado de lo buenos que somos, no de lo bueno que es Dios con nosotros a pesar de nuestras maldades. Desde aquel momento, Gilgal se convertiría en un lugar estratégico para Israel, quien años después coronaría a su primer rey allí. También se constituyó allí una escuela de profetas. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquellos pedruscos, aunque inertes, empezaron a pesar más de lo que debían. ¿En qué momento dejaron de ser un recordatorio de lo que Dios hizo por su pueblo? ¿En qué momento dejamos de dar gloria a Dios y comenzamos a justificarnos a nosotros mismos? ¿En qué momento dejamos de ser piedras? No es extraño que el apóstol Pedro exhortara a los creyentes: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo se despidió el mayor maestro de todos los tiempos tras cumplir su misión y resucitar? Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estimado oyente, tras liberar a su pueblo, Dios comienza a prepararlo para la conquista. Antes de entrar en el fragor de la batalla, Josué e Israel necesitaban establecer como fundamento la palabra de Dios, y eso requería obedecerla. Al obedecerla, avanzarían, porque caminarían en fe, y Dios respondería obrando en favor de ellos. Sin embargo, en medio de la abundancia de las bendiciones, podemos olvidarnos de quién nos las dio. Josué lo sabe y advierte al pueblo. El monumento de las 12 piedras no era bonito porque lo estético no era lo importante. Lo verdaderamente importante era recordar gracias a quién se pudieron extraer esas 12 piedras pesadas del fondo del Jordán. 12 piedras que representaban a las 12 tribus, a todo el pueblo. Estimado oyente, cada uno de nosotros puede ser como una de esas piedras. Quizá estábamos rodeados de barro y fango, olvidados y descuidados. Pero Dios obró un milagro y nos sacó al exterior, nos expuso a su luz, no para mostrar una belleza o un valor que naturalmente no tenemos, sino para recordar a otros que a pesar de nuestra apariencia y nuestro escaso valor, fuimos rescatados por Él. Solo Él merece toda la gloria y todo el honor. Solo Él puede cambiar nuestra condición a piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio santo, para dar sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gracias por escuchar La Pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem.